Bueno, como siempre tengo un mapa conceptual para entrar en el tema y ir recordando vocablos y conceptos que son importantes a tener en cuenta en esta unidad 2. Todos sabemos que actualmente usamos lo que se conoce como el modelo atómico actual o modelo cuántico, ¿sí? Pero para poder llegar a ese modelo atómico actual, hubo una evolución del conocimiento a través del tiempo, para lo cual, incluso desde los griegos, ¿no? desde Dalton, se decía que la materia estaba formada por átomos, ¿sí? Pero que los átomos eran lo más pequeño que había en partículas. No existían para ellos las partículas subatómicas. ¿Estamos? Todos esos conceptos que fueron evolucionando, porque a partir de Thomson, Rutherford y Bohr se habló de que en realidad la materia era divisible, ¿sí? Los átomos estaban formados por partículas más pequeñas y esas partículas más pequeñas eran las partículas subatómicas, como son los protones, los neutrones y los electrones, pero hay que tener en cuenta que los electrones, que son las partículas más pequeñas, ¿sí? En realidad es una sucesión de conocimientos. La pregunta, Kevin, ¿cuál es el modelo que hizo un cambio radical? Primero, Thomson y Millikan descubriendo el electrón y las relaciones de masa y carga del electrón, el hecho de saber que las partículas subatómicas existían. Y por otro lado, las propuestas de Planck y Einstein sobre la cantidad de energía y el comportamiento dual de la partícula me parece que son los más relevantes y capaz los más difíciles de interpretar. No creo hasta ahora que haya una teoría que la usamos tan cotidianamente y que sea tan compleja de interpretar como el modelo cuántico del átomo y inclusive los avances tecnológicos que trajo, ¿sí? Pero bueno, continuando. Thomson, Rutherford con su modelo planetario, ¿sí? Que ya separó del modelo de Thomson, que era que estaban las partículas positivas y negativas todas contenidas en una única esfera, sino que el átomo tenía más espacio vacío que masa y esta estaba concentrada en el núcleo, y luego Bohr, que tiene la inteligencia de empezar a tomar los conceptos de Planck, es cómo se llega al modelo atómico actual. En ese modelo atómico actual, el átomo tiene una parte de el mismo, que es el núcleo, que son protones y neutrones y que concentran la masa de ese átomo, y una parte que define el volumen del átomo, que son los orbitales, una zona, ¿sí?, externa al núcleo que define el tamaño del átomo. Y en los orbitales están los electrones. Los protones, ¿se acuerdan que tenían cargas de qué tipo? Positiva. Positiva, muy bien. ¿Los neutrones qué carga tienen? No tienen carga. No tienen carga. ¿Y los electrones? Negativa. ¿Y por qué digo que la masa del átomo está concentrada en el núcleo? Por los neutrones, que donde tiene más, lo que es más grande sería, más pesado. Y no solo por los neutrones, digamos, porque están los protones y los neutrones, pero ¿qué diferencia hay
en la masa de los protones y los neutrones y la masa de los electrones. Es mucho menor la masa de los electrones. Exacto, los electrones tienen una masa como 1800 veces menor que la de los protones y los neutrones. Entonces, la masa concentrada y la gran densidad se da en el núcleo. Y los electrones, como son partículas con mucha energía que se mueven alrededor del núcleo, determinan el volumen del átomo. Los electrones entonces se encuentran en niveles de energía y acá ya estamos definiendo que el orbital es una zona de probabilidad de encontrar a un electrón. Los electrones no pueden estar a cualquier distancia del núcleo, tienen que estar a una distancia acorde a una determinada energía. Quiere decir que cada orbital tiene una energía estacionaria asociada siempre que estemos hablando de un átomo en su estado basal. Un átomo en su estado basal es un átomo que no está excitado, que no se ha convertido en un ion, ¿sí? Entonces, esos niveles de energía podemos decir que están los niveles más externos, que son los de valencia, que tienen los electrones de valencia. Y los niveles más internos, que junto con el núcleo forman la parte estable del átomo, el corazón del átomo, que le dicen el core, que es el corazón del átomo. Y que si yo digo que es la parte estable, quiere decir que es la que no sufre modificaciones, ¿sí? Cuando los átomos forman, por ejemplo, enlaces con otros átomos, ¿sí? Son los electrones que están en los niveles de valencia, son los electrones de valencia los que forman el enlace. La parte estable permanece siempre igual. Y para cada elemento se corresponde justamente con una configuración electrónica. Voy a introducir un concepto nuevo, que es igual a la configuración electrónica del gas noble anterior de ese elemento, ¿sí? Entonces, por eso es estable, por eso es la parte no reactiva, ¿sí? Estos orbitales que contienen electrones quedan definidos mediante el modelo cuántico a través de ¿qué cosa? ¿Cómo sé en qué orbital está un electrón? ¿Por los números cuánticos? A través de los números cuánticos, sí. Los números cuánticos, número cuántico principal, secundario y magnético, definen esa zona de probabilidad de encontrar un electrón, que a medida que me voy alejando del núcleo, ¿sí? Ese electrón tiene que tener más energía. ¿Por qué? Porque le cuesta más seguir formando parte del átomo. Por eso, porque como el núcleo no lo atrae tanto, el electrón mismo tiene que tener más energía como para seguir formando parte del átomo. Los niveles de valencia y el corazón del átomo definen las propiedades de los elementos que conocemos hasta hoy, ¿sí? Y aquí ya me estoy, digamos, introduciendo en lo que es que a partir de saber cómo está formado el átomo, existen un montón de átomos diferentes. ¿En qué se diferencia un átomo de otro? En el número de protones, neutrones y electrones. Eso es lo que hace que existan más de 100 elementos químicos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes números de protones, neutrones y electrones. Pero, ¿qué es lo que le da la propiedad principal a los átomos de un elemento químico? No es la parte estable del átomo, sino los niveles de energía de valencia que contienen a los electrones más externos o electrones de valencia. Esos son los que son significativos en las propiedades de los elementos. Y según esas propiedades, los elementos se han organizado a partir de la tabla periódica.
la tabla periódica, que tuvo una evolución, lo mismo que el modelo atómico actual. Primero se ordenó a partir de números másicos o masas atómicas, y luego se ordenó, como la utilizamos actualmente, a partir de números atómicos crecientes, en grupos y períodos, donde los grupos tienen propiedades similares, los elementos que conforman un grupo tienen propiedades similares, y los períodos que indican una transición de las propiedades periódicas, empezando de la izquierda, que son los elementos metálicos, y llegando a los no metales y gases nobles o raros. En la tabla periódica están todos los elementos químicos conocidos hasta hoy. A medida que se van sintetizando nuevos elementos, que sobre todo son elementos inestables, que se sintetizan en laboratorio y tienen una vida útil corta, se van incorporando a la tabla periódica, por eso hay todos esos nombres que son así como hacen referencia a científicos, ¿sí? Pero siempre va a ir cambiando la tabla periódica, porque siempre se van a ir conociendo, y yo, otra cosa que siempre pienso es que a medida que tenemos más conocimiento de cualquier cuerpo celeste fuera de la Tierra, así como está esa misión en Marte, ¿sí? Se pueden conocer nuevos elementos químicos, porque saben que el helio se llama helio porque justamente es un elemento químico que se conoció a partir del Sol. ¿Sí? Muy bien. Y en la tabla periódica analizamos propiedades de las sustancias, digamos, de los tipos de elementos, y cada átomo se va a diferenciar por su radio atómico, radio iónico, energía o potencial de ionización, energía de afinidad electrónica y electronegatividad. Estas propiedades de la tabla periódica se analizan en función de dos conceptos fundamentales, que son la carga nuclear efectiva y el efecto apantallamiento. Pero esta segunda parte de la unidad la vemos después. Ahora sigamos focalizados en el modelo atómico actual. Hablando de la evolución que decíamos y digamos de los conceptos que se fueron introduciendo, yo les dije que primero se creía que la materia era indivisible. Los átomos no estaban conformados por ningún tipo de partículas subatómicas. Descubrimientos como los de Thomson y Millikan de la partícula subatómica electrón con su carga y su masa ya tiraron por tierra, digamos, este concepto de que la materia era indivisible. Y lo mismo el descubrimiento de la masa del protón y la masa del neutrón. La masa del protón y del neutrón es la misma, y como ven es bastante más grande, si se fijan por el exponente, es bastante más grande, 4 veces más grande que la del 4 veces, que quiero decir las 1800 veces, ¿sí? Más grande que la del electrón. Las cargas están medidas, y puse la carga del electrón, que es importante. ¿En qué sentido? No es que yo me tengo que acordar de la carga del electrón, de la carga del protón, pero esta carga eléctrica negativa que tienen los electrones, que son los responsables de las corrientes eléctricas, ¿sí? de que tengamos luz, digamos, ¿sí? La vemos después en la unidad 9 con la constante de Faraday, que es la carga asociada a un mol de electrones, ¿sí? Por eso yo siempre, cuando estoy hablando de la unidad 9,
Digo, ¿se acuerdan cuál era la carga del electrón? Bueno, ahora multiplicada por un mol de electrones me da la constante de Faraday. Así que ni necesitamos acordarnos de la constante de Faraday porque también podemos calcularla, ¿sí? Por supuesto que es más fácil recordarla. Y en cuanto a partículas subatómicas, ¿sí? También tenemos radiaciones electromagnéticas, que es las alfa, beta y gamma, ¿sí? ¿Se acuerdan que las radiaciones alfa son núcleos de helio, las beta que tienen un poco más de penetración, menos energía, y las gamas que no tienen carga y que son las que tienen más penetración, que quiere decir que tienen más energía, que son la versión natural de los rayos X. Los rayos X son artificiales, los rayos gamma son naturales, los emiten los cuerpos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los rayos X todos sabemos que tienen muchísima energía porque pueden atravesar el cuerpo humano, ¿sí? Y tenemos las radiografías. ¿Qué son los isótopos? Eran elementos del mismo tipo, pero que variaban en la cantidad de neutrones, ¿puede ser? Exacto. Para ponerle un poquito más de propiedad a la definición, son átomos. Átomos de un mismo elemento. ¿Por qué son átomos de un mismo elemento? Porque tienen el mismo número de protones y electrones. Lo único que cambia es el número de neutrones. Quiere decir que cambia la masa atómica. Y como todos los elementos tienen isótopos, la masa atómica no es un número entero, sino que es un promedio ponderado del porcentaje de cada isótopo que hay de los elementos en la naturaleza. ¿Sí? Exacto. Como Ignacio, átomos de un mismo elemento. Entonces, ya estamos hablando de conceptos que sirven para definir al átomo y que son que el número atómico y la masa atómica. Ahora díganme ustedes qué es el número atómico y la masa atómica. A y Z, muy bien, se representan. Z sería el número atómico y A sería la masa atómica. ¿Qué significan en cuanto a partículas subatómicas cada uno de ellos? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es el número atómico? Es la cantidad de electrones y de protones. El número atómico es la cantidad de protones, que a su vez es igual a la cantidad de electrones, porque el átomo es neutro en su estado basal o fundamental, que quiere decir que no está excitado. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué es la masa atómica? La cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Muy bien, es la suma de protones y neutrones en el núcleo. Perfecto. Con esto nosotros vamos a distinguir por el número atómico el tipo de elemento y por la masa atómica vamos a saber que siempre son masas atómicas relativas con respecto a la 12ª parte del carbono 12, la cantidad que se repite, vamos a saber cuál es el número de protones y cuál es el número de neutrones. ¿Cómo sé cuál es el número de neutrones a partir de estos dos conceptos? Es decir,
a partir de número atómico y masa atómica. ¿Cómo sé el número de neutrones? Para que no te dé un número negativo sería A menos Z, ¿sí? Yo entiendo que Z es el número atómico y A es la masa atómica. Muy bien. Muy bien. Entonces, la masa atómica menos el número atómico me da el número de neutrones. Muy bien. Perfecto. Todos estos conceptos nos están ayudando a interpretar cuál es la estructura de los átomos de los diferentes elementos. Pero todavía hay experiencias que no podían, digamos, entenderse si no se tenía en cuenta que partículas tan pequeñas como los electrones y que tienen tanta energía pueden tener un comportamiento que puede ser no solo de partículas, sino también de onda electromagnética. La masa es tan pequeña que la onda electromagnética que genera es reconocible, ¿sí? Medible y calculable. Entonces, nos estamos metiendo ya en lo que es la física cuántica, en contraposición de la física clásica. ¿Por qué? Porque la física clásica dice que un sistema puede tener cualquier valor de energía, puede absorber energía continuamente. La física cuántica dice que un sistema puede tener determinados valores de energía, que los valores de energía son estacionarios y característicos de cada estado de la materia, ¿sí? Por supuesto que no fue un concepto muy fácil de asimilar, ¿por qué? Porque en la física clásica se decía que un cuerpo podía absorber energía continuamente y la física cuántica dice que puede absorber determinados cuantos o paquetes de energía. Quiere decir que el fotón es una partícula de energía o una partícula de luz. Y es porque había una experiencia que es el efecto fotoeléctrico que no podía explicarse y que fue Einstein quien trató de dilucidar. ¿Qué es lo que pasa? No todos los rayos incidentes en un metal o en una superficie metálica eran capaces de desprender un electrón, ¿sí? Dependía de la energía que trayera ese rayo. La energía de un fotón es proporcional a la frecuencia. Y ya estoy completamente de lleno en lo que es radiación electromagnética y que sería lo que se conoce como ondas, ¿sí? Las ondas tienen propiedades como la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud, ¿sí? Que me definen a cada onda característica. ¿Por qué? Porque hay partículas que pueden tener comportamiento de onda. En este caso, lo que estamos diciendo es que la energía de un fotón, es decir, los paquetes de energía que trae la radiación que incide sobre el metal, es proporcional a la frecuencia. Si son proporcionales, ¿qué significa? A mayor frecuencia que tengo, ¿más o Mayor menos? energía cinética. Mayor energía del fotón. Muy bien. La constante de Planck está definida por Planck, digamos, y la luz. Cuanto esa radiación sea más intensa, va a traer más fotones. Y cuando tenga más frecuencia, como me dijeron, va a tener mayor energía y mayor energía cinética. ¿Cómo es entonces cuando sugiere Einstein la idea corpuscular de la luz o de cuantos de energía?
La luz se puede considerar como una corriente de partículas, esas partículas son los fotones que tienen energía cuantizada, un valor determinado de energía. Y la energía que incide en una superficie de un metal para desprender electrones está compuesta por dos términos, ¿sí? La energía Hν es la energía cinética del protón que se desprende y la energía necesaria para romper el enlace, es decir, romper, sacar ese electrón del átomo metálico, ¿sí? La energía aportada por el fotón se invierte en energía para arrancar el electrón de la superficie del metal y energía cinética del electrón que se desprende con un determinado movimiento o velocidad, ¿sí? Fíjense entonces cómo esto se relaciona sí, es una cantidad positiva de energía, si a eso te refieres, ¿sí? Es una cantidad determinada de energía. Fíjate que acá están valores de energías en electronvoltios, ¿sí? Para cada tipo de elemento químico. Por ejemplo, estos serían 3 radiaciones diferentes, ¿sí? Que inciden sobre una superficie metálica. Esa superficie metálica es el potasio. El potasio, para que se pueda desprender un electrón como elemento químico, necesita una energía de 2 electronvoltios, ¿sí? Le hago acá la aclaración que un electronvoltios es 1,602 por 10 a la menos 19 joules, ¿sí? Porque en general estamos acostumbrados a hablar de joules para energía, pero como son cantidades tan pequeñas, entonces se habló del electronvoltio, ¿sí? El electronvoltio es una unidad de medida de energía equivalente a la requerida por un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio, ¿sí? Entonces, tenemos 3 radiaciones diferentes. 700 nanómetros, 550 nanómetros, 400 nanómetros. ¿Qué propiedad de la onda está significando? ¿Qué propiedad? No, la longitud de onda, porque nanómetros es una medida de longitud, entonces no es la frecuencia, porque la frecuencia es 1 sobre segundo o hertz, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de medida de longitud, estamos hablando de longitud de onda. Quiere decir que, ¿cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia? ¿Son directamente proporcionales? Son No, proporcionales. Entre Son más chica sea la inversamente longitud de onda, proporcionales. inversamente. Exacto. ¿Cómo? Nada, Son inversamente proporcionales. Muy bien. La longitud de onda es la inversa de la frecuencia. Por ejemplo, si quiero poner lambda, ¿sí? Es igual, hoy me la puso como mayúscula.
es igual a c, la velocidad de la luz. Bueno, me la sigue poniendo con mayúscula. Sobre la frecuencia. Entonces son inversamente proporcionales. Muy bien. ¿Qué significa? Aquí está indicando frecuencia creciente o decreciente, de izquierda a derecha por las radiaciones que estoy viendo. Creciente. Frecuencias crecientes, ¿por qué? Porque las longitudes de onda son decrecientes. La deducción está bien, pero es para que se acostumbren a hablar un poco más, ¿sí? Y fíjense qué pasa con el potasio entonces, que estábamos hablando que necesitaba 2 electronvoltios para poder desprender electrones. El potasio es un metal, es un sólido extenso, tiene enlace metálico, tiene una red cristalina donde los cationes de esa red están, digamos, los cationes del metal están en los nodos de la red y los electrones están como un mar de electrones rodeando a todos los cationes. Si incide una radiación que tiene 700 nanómetros, por lo cual tiene una frecuencia baja y una energía de 1,77 electronvoltios, no va a lograr arrancar o desprender electrones de la superficie del potasio. A partir de 550 nanómetros, que es las otras dos radiaciones, esta es roja, verde y azul, porque tienen diferentes colores las radiaciones, fíjense que baja la longitud de onda, aumenta la frecuencia, aumenta la energía y se pueden desprender los electrones. A medida que aumenta la energía o la intensidad de la radiación, digamos, no la intensidad, la energía, aumenta la velocidad con que se desprende ese electrón o con que se mueve el electrón una vez que se desprendió de la superficie. ¿Estamos? Muy bien. Resumiendo, ¿sí? Tenemos la evolución de los modelos. Bueno, no nombré a Schrödinger, Heisenberg, ¿sí? Que son quienes fueron definiendo matemáticamente el modelo del cuántico del átomo, ¿sí? Porque hablar de onda es hablar de ecuaciones matemáticas que definen el comportamiento de la onda y entonces dijeron que había muy poca probabilidad de encontrar a un electrón en un determinado momento y en un determinado lugar de la corteza del átomo. Y entonces se definieron modelos matemáticos que eran los orbitales. Esos orbitales, ¿sí?, son los que van a indicar la probabilidad de encontrar un electrón y sobre todo definir la energía de ese electrón con respecto a su ubicación en el átomo. Esa evolución de los modelos, entonces, y el comportamiento como onda de las partículas, se resume en que la ecuación de onda incorpora los comportamientos tanto ondulatorios como de partícula del electrón. Proporciona información acerca de la ubicación más probable de un electrón cuando está en un estado de energía permitido, ¿sí? Se trata de un conocimiento estadístico y en el modelo de la mecánica cuántica se hace referencia a la probabilidad de que el electrón esté en cierta región del espacio en un instante dado. Entonces, un modelo de probabilidad y estadística. ¿Cuáles son esos referentes que incorpora la ecuación de función de onda?
es que un orbital queda definido a través de una combinación de valores que son los números cuánticos. Los números cuánticos entonces son: cada electrón queda determinado por 4 números cuánticos. N, L y M, principal, secundario y magnético, definen al orbital en su energía, forma y orientación. Mientras que S, el cuarto número cuántico o número cuántico de spin, está indicando que el electrón tiene un giro sobre sí mismo que genera campos magnéticos opuestos, por lo que puede haber 2 electrones en cada orbital. Los valores que pueden adoptar son el número cuántico principal, que me da el nivel de energía o número de capa donde se puede encontrar a un electrón, que en la tabla periódica son los períodos, ¿sí? Hasta hoy 7 períodos conocidos. El número cuántico secundario o de momento angular o azimutal, que me da la forma del orbital, ¿sí? ¿Se acuerdan que pueden ser esferas o pares de lóbulos o combinaciones de 2 pares de lóbulos? Y el número cuántico magnético, que da la orientación del orbital según los ejes coordenados. Cuando hablamos de un orbital S, que es una esfera, no es simétrica a los 3 ejes coordenados, pero cuando hablamos de los orbitales P, ¿sí? Que son pares de lóbulos, tenemos que se pueden orientar según los ejes X, Y Z, y por eso tenemos en un mismo nivel 3 subniveles, los subniveles PX, PY y PZ. Y el número cuántico magnético, para hablar de valores que puede adoptar cada uno, yo dije que el número cuántico principal iba de 1 a 7, números enteros. El número cuántico secundario toma valores a partir del número cuántico principal, que pueden ser en el rango de 0 a n-1. ¿Qué significa esto? Que si n vale 1, ¿cuánto vale L? Cero. 0, ¿sí? Porque vale de 0 a n-1, el rango es solo 0. Pero si n vale 2, ¿qué valores puede adoptar L? 0 y 1. 0 y 1. ¿Y qué serían ese 0 y 1? El 0 en L siempre indica un orbital S, ¿sí? Porque N es el nivel de energía. Y aquí ya tenemos la forma del orbital. Entonces, en N igual a 2, 0 habla del orbital S. Y en N igual a 2, 1, que es el otro valor posible, me habla del orbital P, es decir, el que tiene forma de lóbulos. El orbital S tiene un número cuántico magnético de valor 0, porque pasa de menos L a más L pasando por 0. Si L vale 0, M vale 0. Número cuántico magnético que corresponde al orbital S. Pero cuando el número cuántico magnético, cuando el número cuántico secundario o de momento angular tiene el valor 1, M vale de menos L a L, es decir, que vale menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1 son los 3 valores de M para L igual a 1, que significan los 3 orbitales P, PX, PY, PZ, es decir, orientados según los ejes coordenados. Voy a agregar después las figuras que esta vez no las dejé y
es contraproducente porque los estoy haciendo imaginar demasiado. Y por último, el número cuántico de spin o de giro sobre sí mismo, sí, que tiene asignado arbitrariamente valores de un medio, positivo y negativo, porque como la Tierra, el electrón gira sobre sí mismo, y cuando gira sobre sí mismo, a derecha o a izquierda, genera un campo magnético. Dos electrones que tienen espines diferentes generan campos magnéticos diferentes y por eso se pueden encontrar en un orbital, ¿sí? De manera tal que la cantidad máxima de electrones por orbital es de 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El orbital es una función de probabilidad cuyo sentido físico se refiere a una zona del espacio respecto del núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón de energía concreta y estacionaria posee un valor específico del 90%. Esa probabilidad de encontrarlo es del 90%. Muy bien. Si estamos hablando de números cuánticos, si estamos hablando de niveles de energía, ¿sí? Recuerdan que son todos niveles de energía crecientes, pero ¿cómo se llenan los orbitales? Según esta regla mnemotécnica, ¿sí? Recuerdan que primero llenamos el orbital 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después el 3p, después el 4s y recién el 3d, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 4s tiene menos energía como subnivel que el subnivel 3D. Y así sucesivamente podemos ver que tanto el 5, el 6 y el 7s tienen menos energía que los niveles D y F de los periodos. Bien. En esta representación, que si se fijan, los guiones son orbitales, que a veces aparecen como cuadrados, ¿sí? Las casillas cuánticas, ¿sí? Cada guión representa un orbital. De este modo es menos inadecuada la representación que cuando es un cuadrado, porque cuando es un cuadrado da idea de una forma cuadrada y no existen los orbitales de esa forma. Por eso como que las casillas cuánticas no son la forma adecuada de representar los subniveles de energía. Cada subnivel, en este caso cada guión, es un orbital. Si son 3 en este caso, estoy pensando en los orbitales P de un mismo nivel, y aquí me está mostrando 3 modos en que se pueden ubicar los electrones en esos 3 orbitales P. Y justamente lo que está indicando es que la forma más probable de ubicarse los electrones en orbitales P de un mismo nivel es con espines paralelos en diferentes subniveles, ¿sí? Si este fuera el PX y PI, tienen 2 electrones ubicados, este es el modo de la mínima repulsión y que los electrones están en un átomo en su estado fundamental o basal, que quiere decir de mínima energía. Si los separamos con espines opuestos, también tengo menos repulsión interelectrónica, porque justamente son espines opuestos, pero esta es la forma más estable. Y la menos estable es esta cuando, teniendo la posibilidad de para un mismo nivel ubicar 2 electrones en 2 subniveles diferentes, los estoy ubicando en un mismo subnivel. Esta es la forma de mayor energía y por ende es la forma más inestable, ¿sí? El mínimo de energía siempre está asociado con un máximo de estabilidad.
Muy bien. Bueno, y conociendo los números cuánticos podemos hacer lo que se denominan las configuraciones electrónicas de los elementos. Si nos ponemos a analizar las configuraciones electrónicas de algunos de estos elementos de la tabla periódica, en este caso hidrógeno y helio del primer periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón del segundo periodo, ¿qué podemos ver? Primero que el hidrógeno tiene un solo electrón, tiene número atómico Z, quiere decir que tiene un protón y un electrón en un orbital, ¿sí? Ese electrón hay que definir en qué orbital está. Siempre empezamos a completar por el mínimo número cuántico principal, porque es el que tiene menos energía y es el que está más cerca del núcleo. En este caso sería n igual a 1, esa es la forma del orbital, que sería para L igual a 0, y tiene un solo electrón que aparece como supraíndice. El helio tiene 2 electrones porque tiene un número atómico de 2 y completa el nivel 1s2. Por eso es tan estable y es el primer gas noble o el más sencillo de la columna 18 de los gases nobles de la tabla periódica. El primer elemento del grupo 1, periodo 2, sería el litio. ¿Y cómo se ve eso en la configuración electrónica? El litio tiene 3 electrones porque tiene un número atómico de 3. Tiene completo el orbital S con 2 electrones, el primer nivel de energía. Esta es la parte estable del litio o del átomo del litio, los que yo les decía, la parte estable o corazón del átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma configuración electrónica que la del helio, y lo que lo diferencia del helio y le da sus propiedades químicas es justamente el electrón de valencia que está en el siguiente nivel de energía en un orbital S, porque siempre el primer orbital que se empieza a completar es uno de forma esférica y es un solo electrón desapareado en ese orbital. Bueno, acá tienen los diagramas de orbitales, en este caso está como casillas cuánticas, que era lo que yo les decía, que no es tan recomendable. Le sigue el berilio con 4 electrones, porque tiene un número atómico de 4, y fíjense que completa sus 2 orbitales S en 2 niveles diferentes. De todos modos, hay muchos más subniveles dentro del 2, por eso el berilio es un metal y no es un gas noble. Tiene que completarse todo el nivel para llegar al gas noble, que es lo más estable porque tiene todos los orbitales completos. Así sucesivamente se va agregando a lo largo del periodo un electrón a cada elemento, por eso aumenta su número cuántico, aparecen los orbitales P en el boro, en el nivel 2, se van ubicando como estaba indicado en la diapositiva anterior, primero un electrón en cada orbital P, como se ve en este caso, PX, PY, PZ, de manera tal que hasta el nitrógeno tengo 3 electrones desapareados en 3 subniveles diferentes del nivel 2, ¿sí? PX, PY, PZ con un electrón cada uno. Y se comienzan a aparear los electrones a partir del oxígeno, donde aparece este electrón, el octavo electrón del oxígeno que completa un orbital P, con el flúor se completa el otro orbital P y con el neón se completan todos los orbitales de ese nivel, por eso estoy de nuevo en el grupo 8
A o 18, que serían los gases nobles o raros, que son muy estables porque tienen completos sus niveles de energía. Se puede escribir la configuración electrónica abreviada para no que sea tan complejo, y justamente apoyando sobre la parte estable del átomo, lo que va entre corchetes es lo que corresponde a la configuración electrónica del gas noble anterior, ¿sí? En este caso, la configuración electrónica abreviada del litio. Por bloques de la tabla periódica, los orbitales que se completan son los S en las dos primeras columnas, los P de la tercera a la octava, porque son, digamos, 6 columnas más, los D en los metales de transición y los F en los metales de transición interna. Esto nada más a título informativo en este momento, y para ir cerrando, resolvemos estos ejercicios. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Para ver si se entiende, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes secuencias representa un orden creciente de energía en los distintos subniveles? ¿Cuál de todas estas es posible o si ninguna lo es? Bien, me dicen que la opción D es la correcta. ¿Por qué? Que alguien lo diga así oralmente. Bueno, ¿por qué esta es la correcta? Está bien. Ahora, ¿por qué? Que muchas veces nosotros les preguntamos. Es A ver, vamos a ver. Vamos a volver. Profe, ¿será porque tanto A como puede pasar con la otra? A y B creo que están mal ordenados los niveles, los orbitales. Y la D está bien. ¿Cómo? Acá ¿Puede volver tengo a 3, sí, ahí la diapositiva vuelvo, anterior? pero es nada más para que veamos. 3P, 4S, 3D, 4P. Eso es lo que ustedes vieron y dijeron que está bien. ¿Es correcto? Está bien. ¿Por qué se da este orden? ¿Decías? No sabía por qué ese orden, sino decía que era esa por descarte, ya que tanto A como B están mal puestos los orbitales, ordenados los orbitales. Claro, pero es que justamente están mal ordenados porque no sigue una secuencia de energía creciente, ¿sí? Los electrones van ocupando los orbitales más próximos al núcleo a los más alejados del núcleo, según energía creciente. Y esta sería la secuencia correcta, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, pasamos a la siguiente. Un ion trivalente positivo de estructura X3+, tiene 10 electrones, ¿sí? ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento? Aquí lo que me está diciendo es que el ion tiene 10 electrones.
¿Qué sería la A? Analicemos. Primero, quiere decir que el elemento... ¿Qué la es? Exacto. Fíjense. Quiero decir esto. Si X3 más, el catión 3 más, tiene 10 electrones, quiere decir que tiene 10 electrones y 3 menos de los que tiene el elemento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como es un catión, perdió 3 electrones de valencia. Podría ser el aluminio, ¿sí? Entonces, como perdió 3 electrones, ¿cuál es la configuración electrónica del átomo del elemento? Es la pregunta. La configuración electrónica es con todos los electrones. ¿Cuántos serían todos los electrones? 13. A no es porque esto es la configuración electrónica del ion, pero no me está pidiendo la configuración electrónica del ion, me está pidiendo la configuración electrónica del elemento, que sería del átomo del elemento, que sería uno que tenga 3 electrones más. Entonces, ¿quién tiene 3 electrones más? Es la configuración electrónica que tenga 13 electrones. 10 más 3, 13. Quiere decir que el E es el correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Vamos con el otro. Escriba la configuración electrónica de X menos 2, sabiendo que X 32 tiene 16 neutrones en su núcleo. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser el silicio, profe? Primero que no es tan importante encontrar qué elemento es, sino a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Primero, tengo un anión, ¿estamos de acuerdo? Ese anión tiene 2 cargas negativas. Me está pidiendo la configuración electrónica del anión. El elemento 32, ¿qué sería? ¿El número másico? Exacto, 32 es el número másico. ¿Por qué? Porque me dice que tiene 16 neutrones. Entonces, si tiene 16 neutrones, quiere decir que 32 es el número másico y yo puedo sacar el número atómico, porque si no tengo el número atómico, no puedo ver cuántos electrones tiene este ion más los que ganó. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? 32 menos 16, no, 34 menos 16, no. 32 menos 16 es 16, ¿estamos de acuerdo? Entonces empezamos así. A menos Z igual a 32 menos 16 igual a 16, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 16
está bien como estaban deduciendo también el número 18, pero tienen que saber que son 18 electrones del anión, ¿sí? Entonces 16 son los electrones del átomo. 16 más 2 son 18 electrones del anión. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica tiene que ser para 18 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y me dicen qué es. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Están de acuerdo? 18. ¿Preguntas? Si alguien no entendió. Yo, profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo supo que el 32, o sea, el 32 era el número másico por el hecho de que está a la izquierda de X? No, porque no tenía ninguna otra opción, porque si hubiera sido el número atómico, ¿sí? Digamos, tendría que, no me hubiera servido el dato de los neutrones, porque tendría que haber trabajado directamente con los 32 y subirle 2 electrones que serían 34. Se supone que me dio todos los datos como para que los use, ¿sí? Solo eso. Lo deduzco profe, gracias. solo por eso. Y algo que no hemos definido es catión y anión, ¿sí? ¿Y por qué quiero hablar de catión y anión? Que son especies con carga. Quiero hablar de catión y anión por el simple hecho de decir que ¿cuáles son, por qué surgen las cargas positivas y las negativas? Porque el átomo, cualquiera sea él, o pierde electrones de valencia o gana electrones de valencia. Nunca pierde o gana protones, sino que son los electrones más externos del átomo los que pueden ganarse o perderse, y que eso es lo que después vamos a ver la clase que viene con potencial de ionización y energía de actividad de afinidad electrónica. Sí, perfecto. ¿Me escuchás? Claro. Luciana dice, ¿en el anterior gana 3 electrones si tiene un más 3? No. Significa que pierde 3 electrones. Muy bien. Pierde. Ah, entonces me estás queriendo mostrar que está mal hecho. Ah, no, claro, pierde 3, se queda con 10. Porque lo que yo digo es que acá los 10 electrones ya son del ion. Dice, un ion trivalente positivo de estructura X3+, tiene 10 electrones. Es el ion el que tiene 10 electrones. Entonces quiere decir que el ion perdió 3 electrones y por eso el átomo tiene 13. Perfecto.